Hola, ¿cómo están? Ya estamos llegando al final de nuestro curso. En este video analizaremos en Snap cómo se utilizan los procedimientos y funciones como herramientas para la repetición de un código y para dividir el problema que estemos enfrentando en problemas más pequeños. Como lo analizamos en Livebot en el video anterior con Clara, podemos definir subprogramas dentro del código principal de nuestra solución. Un procedimiento es un subprograma que ejecuta una serie de instrucciones, realizando una tarea específica, independiente de lo que pasa en el resto del programa. En este video vamos a crear un subprograma para definir el procedimiento dar bienvenida, que utilizaremos en el juego de la memoria para recibir a los jugadores. Dividimos el problema de crear un juego del juego de la memoria y nos centraremos en el subprograma que recibe a los jugadores. Para crear un procedimiento en Snap, debemos entonces crear un nuevo bloque que represente a nuestro procedimiento. Para eso, podemos ir al símbolo de más, crear un bloque, o podemos ir en cualquiera de las etiquetas a la función crear bloque. Cuando le hacemos clic en esta opción, se abrirá la ventana para la creación de nuevos bloques. Debemos elegir, en primer lugar, qué tipo de bloque queremos crear. Como en nuestro ejemplo, deseamos hacer un procedimiento que interactúe con el usuario y que pregunte cosas, utilizaremos la etiqueta apariencia de color violeta. Luego debemos darle un nombre a nuestro procedimiento. En este caso, dar bienvenida. En la opción de comando, reportero o predicado, que indicará la forma de nuestro bloque, seleccionaremos comando, ya que intentamos hacer un procedimiento que realice una serie de instrucciones. En la selección de si queremos definir este procedimiento para todos los objetos o solo para este objeto, elegiremos para todos los objetos, ya que el procedimiento que estamos definiendo lo podremos utilizar en otros objetos de nuestro programa. Al darle clic en aceptar, vamos a ver que en apariencia se crea el bloque dar bienvenida. Y se abre además nuestro editor de bloques. Crearemos entonces un procedimiento que interactúe con el usuario. En la etiqueta de sensores pediremos que pregunte cuál es el nombre del usuario. Luego crearemos una variable llamada nombre y asignaremos el valor de la respuesta en la variable nombre. Por último, incluiremos de la etiqueta apariencia el bloque decir, al que le pediremos que imprima la unión entre las siguientes cadenas: la palabra hola, el valor de nuestra variable. Para eso vamos a ir a la etiqueta de variables y vamos a poner nuestro bloque de la variable nombre en este espacio, y además la bienvenida a nuestro juego. Con el procedimiento dar bienvenida ya definido, apretamos aceptar para que se guarden los cambios y se crea el bloque dar bienvenida, que representa nuestro procedimiento. Para poder usar este procedimiento, vamos a ir a la etiqueta de control cuando pulse la bandera verde y le vamos a indicar que ejecute nuestro procedimiento. Veamos que la variable de nombre por ahora tiene el valor 0. Corremos el programa, nos pregunta ¿cuál es tu nombre? Nos dice: hola Mauro,
bienvenido al juego de la memoria y graba en la variable el valor Mauro. En los entornos de programación visual, como mencionamos en el capítulo anterior, solo tenemos definida la clase personaje y no podemos crear otras. Tenemos la posibilidad de crear objetos de esa clase, duplicando o clonando a los objetos que ya tenemos. Y definir variables locales para cada uno de estos objetos o globales, compartidas por todos los personajes. Los procedimientos que definamos pueden operar sobre estas variables. En el ejemplo del procedimiento dar bienvenida, se opera en el valor de una variable llamado nombre. Vemos en este ejemplo lo que hicimos en el video anterior con Clara. Cada vez que quieramos utilizar el procedimiento dar bienvenida, tan solo con poner el ladrillo del procedimiento se ejecutará. Eso nos permite ahorrar mucho espacio en nuestro código. Por ejemplo, si tuviéramos que recibir a un juego que tiene 100 usuarios, podríamos tan solo con hacer un repetir y poner la instrucción dentro, el juego repetiría tantas veces como quieramos o como usuarios elijamos. También, como se trabajó con Livebot, podríamos hacer un procedimiento que se llame a él mismo. Hay ejemplos de cómo construir procedimientos para resolver ecuaciones matemáticas, como calcular el factorial de un número, pero también podemos transformar nuestros procedimientos para que no siempre hagan la misma secuencia de instrucciones, sino que le podamos pasar un parámetro para indicarle a nuestro procedimiento que no haga la misma secuencia de instrucciones todas las veces, sino que dependiendo del valor del parámetro con la que llamemos a la función, es lo que el procedimiento hace o no hace o cómo hace lo que tiene que hacer. Veamos esto un poco más. ¿Cómo crear parámetros en nuestro procedimiento dar bienvenida? Con el bloque ya creado, volveremos con el botón derecho a editar su funcionamiento y verán que a los costados del bloque dar bienvenida podemos ver dos símbolos de más. Haciendo clic en cualquiera de ellos, vamos a crear un parámetro. En este caso, vamos a indicarle el parámetro nombre de jugador. Para elegir qué tipo de dato recibirá nuestro procedimiento a través del parámetro nombre de jugador, debemos elegir dentro de la opción texto un parámetro genérico o podemos ver más opciones haciendo clic en la flecha. En este caso, elegiremos texto. Le damos a aceptar y como ven, se crea un nuevo bloque dentro del bloque dar bienvenida que representa el valor de ese parámetro. Ahora, hagamos algunos cambios. Vamos a hacer que nuestro procedimiento le dé bienvenida a un jugador con el valor del nombre con el que la llamemos. Cada vez que utilicemos a dar bienvenida, tendremos que llamarlo con un nombre de un jugador. Entonces diremos, dar bienvenida a Gabriela, en este ejemplo. El nombre Gabriela se traerá a través del parámetro a la instrucción, el decir, que ejecutará la impresión de la unión entre la cadena de caracteres hola, la variable nombre y la cadena de caracteres bienvenido al juego de la memoria. Pero como ven, seguimos trabajando con la variable local de nuestro objeto. Para poder imprimir un valor dependiendo del parámetro con el que llamemos a la función, haremos este cambio. Sacaremos el valor de la variable nombre y le asignaremos a la impresión el nombre con el que llamemos a la función.
Entonces, cada vez que digamos ejecutar, dar bienvenida con el nombre de jugador, en este caso Gabriela, el procedimiento dirá hola, la variable Gabriela, y bienvenido al juego de la memoria. Con los cambios en dar bienvenida terminados, hacemos aplicar y aceptar para que se guarden. Como verán, el procedimiento dar bienvenida aparece ahora con un cuadrado blanco. Veremos cómo utilizar este procedimiento llamándolo con la asignación de una variable. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a preguntar el nombre del usuario, vamos a asignarle a la variable nombre local en nuestro objeto el valor de la respuesta y vamos a llamar al procedimiento dar bienvenida con el valor de la variable. Entonces ponemos el bloque de variable en la función bienvenida. Entonces podemos ver cómo se ejecuta y cómo nos pregunta cuál es tu nombre, primera instrucción, nos saluda ya dentro del procedimiento. Ahora, como la respuesta fue Mauro y se guardó ese valor en la variable nombre, llamamos al procedimiento dar bienvenida con esa variable, entonces se le pasó el valor que tenía, en este caso, Mauro. Para recibir al segundo usuario, copiaremos este código. Entonces, después de saludar al primer usuario, volveremos a hacer la pregunta y le asignaremos la nueva respuesta a la variable nombre y volveremos a llamar a dar bienvenida. Lo ejecutamos, se asigna a la variable el nombre Hugo, se saluda a Hugo, nos vuelve a preguntar cuál es nuestro nombre, se vuelve a realizar el proceso, saludamos a Gabriela y se guarda en la variable el nombre Gabriela. Como ven, el procedimiento ahora saluda a la persona dependiendo con qué variable la llamemos. Pero tenemos un problema. El nombre de los usuarios que fue ingresado en cada pregunta, cuando volvemos a llamar al procedimiento, se pierde el nombre que guardamos primero. Entonces no tenemos reservado en una variable de nuestra memoria el nombre del primer usuario y el nombre del segundo usuario. Para poder guardar estos datos, utilizaremos las funciones. Convertiremos nuestro procedimiento dar bienvenida en una función que devuelva un valor. Para crear esa función, haremos un procedimiento similar al que hicimos cuando creamos dar bienvenida. Vamos a dar un más para crear un bloque. Vamos a elegir apariencia porque nuestra función va a seguir interactuando con el usuario. Le vamos a asignar el mismo nombre con una diferencia nomás. Vamos a agregar un espacio. En la elección de la forma de nuestro nuevo bloque, se define si este será un procedimiento o una función, o un predicado. En el ejemplo anterior, elegimos comando, porque estábamos realizando un procedimiento. En este ejemplo, elegiremos reportero, para poder ejecutar una función. Y seguiremos eligiendo la opción para todos los objetos. Le damos a aceptar y se crea nuestro bloque, etiqueta de apariencia, el nuevo bloque de dar bienvenida. A diferencia del anterior, que era un bloque encastrable, este es un bloque circular que entra en cualquier espacio en el que tengamos que asignar una variable. Por ejemplo, en dar bienvenida o en asignar a nombre. Y también se abre el editor de bloques. Como ven, el editor de bloques también tiene los símbolos de más para agregar parámetros y tiene por defecto el bloque reportar. Este bloque define a una función. Sí o sí, en la secuencia de instrucciones que creemos para la función dar bienvenida, se debe incluir el bloque reportar, que devolverá un valor específico.
Veamos esto. Crearemos una función entonces que mezcle la programación del primer ejemplo, de dar bienvenida sin un parámetro, y el segundo ejemplo, el dar bienvenida con un parámetro. Entonces, vamos a crear, en primer lugar, en la primera instrucción de la función, que pregunte cuál es el nombre del usuario. Cada vez que se ejecute la función, empezará preguntando cuál es el nombre, imprimirá la cadena de textos hola, seguido de la respuesta de la pregunta. Volvemos a sensores y vamos a ponerle la respuesta. Entonces, va a imprimir primero la palabra hola, después la respuesta y después la bienvenida de juego de la memoria. Por último, le vamos a solicitar a la función que devuelva el valor de la respuesta. Entonces, cada vez que ejecutemos la función, va a hacer estas dos instrucciones primera y va a terminar reportando el valor de la respuesta, o sea, reportando el nombre de a quien acaba de saludar. Para que esto tenga sentido, vamos a incluirlo dentro de nuestro programa principal. Le damos a aplicar y a aceptar. Para ejecutar la función en nuestro programa, vamos a crear dos nuevas variables. Vamos a declarar una variable en la que guardaremos el nombre del primer jugador y una variable en la que guardaremos el nombre del segundo jugador. Para llamar a la función, haremos una asignación en las variables nombre de jugador 1 y nombre de jugador 2. Entonces, comenzará el programa y le diremos asignar a nombre de jugador 1, en vez de la respuesta, el resultado de ejecutar la función dar bienvenida. Vamos a pedirle que espere un segundo y que vuelva a ejecutar la misma instrucción. Esta vez le pediremos que en vez de guardar el resultado de la función en el nombre de jugador 1, la guarde en el nombre de jugador 2. Entonces, tendremos una función que dé la bienvenida y que nos devuelva la asignación de la variable nombre de jugador. Veámoslo en el ejemplo. Ejecutamos la instrucción, nos pregunta cuál es el nombre, nos saluda y guarda la primera respuesta en la variable nombre de jugador 1. Nos vuelve a preguntar, le respondemos, nos saluda y guarda la segunda respuesta en la segunda variable, nombre de jugador 2. En los lenguajes de programación visual como Scratch o Snap, como vimos anteriormente, podemos definir nuevos objetos, haciendo clones o duplicando el objeto que ya tenemos. Pero no podemos definir nuevas clases de objetos. Todos los procedimientos y funciones que definamos en nuestro nuevo programa serán método de alguno de los objetos que ya tenemos definido. En las palabras del módulo anterior, nuestros procedimientos y funciones operarán con los datos que tengan asignado en nuestro objeto, los atributos que tengamos definidos. Entonces, en este ejemplo, la función dar bienvenida opera sobre las variables locales de nuestro objeto. De esa manera, estamos definiendo nuevas funciones de nuestro programa. Pero también podemos incorporar funciones que ya estén programadas por otros usuarios. En Snap y Scratch, la utilización de una librería se llama extensión. Podemos agregar extensiones creadas por la comunidad para ampliar las funcionalidades con las que contamos en nuestro entorno de desarrollo. Haciendo clic en el menú, podemos ir a la etiqueta de bibliotecas y accedemos a una lista de todas las bibliotecas. Por ejemplo, incluimos World Map. Vamos a la etiqueta de variables
y vemos que tenemos nuevos bloques, como cuando lo hicimos para definir nuestros bloques. Tenemos funciones o procedimientos, algunos que pueden utilizados sin parámetros, otros que son utilizados con el reporte de un parámetro, y funciones que nos devuelven un valor. Hasta aquí los contenidos de este módulo de procedimientos y funciones en Snap. Muchas gracias.